Buenos días y bienvenidos a la edición de hoy de Conversaciones Conexionales. Soy Diane Burnett, la directora ejecutiva de comunicaciones de la Iglesia Metodista Global, y estamos muy emocionados de que todos ustedes se unan a nosotros. Parece que tenemos 65 personas y contando esta mañana, así que mientras la gente se conecta o se une, vamos a comenzar aquí. Pero parece que tenemos personas de todas partes. Dice, buenas noches desde la India. Saludos centrales desde nuestros saludos desde el centro de Texas. Tenemos representación de Texas Central, el norte de Georgia, Kansas, Michigan, Heartland, West Plains, un saludo, y los Grandes Lagos, Liberia y de todas partes. Así que gracias a todos por acompañarnos esta mañana y estamos emocionados de tener a Jason Burnham con nosotros para hablar un poco sobre un tema popular en los círculos GMC en la actualidad es el del episcopado, así como todo lo relacionado con el área episcopal. Todo el trabajo realizado para definir cómo se ve, para que la sesión plenaria pueda tomar una decisión el 30 de mayo. Antes de cederle la palabra a Jason, solo quiero mencionar un par de cosas administrativas. Primero, estaremos monitoreando el chat. Así que si hicieron alguna pregunta antes de unirse esta mañana, tenemos una lista de esas preguntas que ya hemos incorporado en la presentación y esperamos abordarlas y luego continuaremos respondiendo esas preguntas al final, después de que Jason haya presentado su información. Así que estamos monitoreando esas preguntas y también proporcionaremos la grabación de esto después. Estará disponible directamente en nuestra página de YouTube y también seguiremos ofreciéndola en otros idiomas, así que estén atentos a esas grabaciones. Pero más que nada, nos entusiasma tener esta oportunidad de compartir más información sobre el proceso de diligencia de vida y el razonamiento que se llevó a cabo. Y el discernimiento que este grupo ha demostrado al emprender un movimiento tan monumental. Yo diría que es un paso trascendental para nuestra denominación en lo que respecta a nuestro liderazgo episcopal. Jason, antes de empezar, haré una breve oración. Por favor, oren conmigo. Querido Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana para decirte gracias. Simplemente den las gracias a todos nuestros increíbles voluntarios de la red y a los miembros de la Iglesia que trabajaron por el desarrollo de nuestra congregación, para que podamos continuar trayendo gente. Señor, estamos muy agradecidos por todo. El progreso, las diferentes maneras en que seguimos avanzando. Y Señor, sabemos que la tecnología es una parte fundamental de eso, así que te pedimos que la tecnología funcione para esto y que todos tengamos corazones y mentes abiertas a la información que se presenta. Y acompaña a Jason para que todo sea óptimo, para que la gente realmente comprenda el proceso y el pensamiento que hay detrás de esto. Pese a todo, seguirás en el trabajo y activo en la Iglesia Metodista Global. Te lo agradecemos. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, Jason, todo depende de ti. Amén. Gracias, Diane. Es fantástico estar con todos, ver el chat y conocer gente de todo el mundo, amigos que conozco y personas a las que espero conocer mejor como parte de este movimiento. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos los integrantes que conforman el Comité Global de Episcopado. Es un honor para mí servir al Señor como miembro de ese equipo y trabajar junto a ellos, grandes líderes que simplemente desean servir con fidelidad. Y un saludo especial a nuestro hermano Chris Reeder, quien es el presidente del Comité Global de Episcopado y que estuvo en el chat más temprano. Lo vi aparecer. Hemos recibido muchas preguntas antes de este evento, así que quería abordar y responder algunas de ellas. El tema principal de hoy es compartir con ustedes el proceso a través del cual se propusieron, se discutieron y se elaboraron las diversas áreas episcopales. Pero reconozco que había muchas preguntas que eran más fundamentales que eso, o que de alguna manera sentaban las bases de donde estamos. Así que es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado parte de esta introducción, pero de una forma u otra pensé que basándome en las preguntas que recibimos, era esencial que comenzáramos aquí. Así que en 2024, en la conferencia general convocada, la Iglesia Metodista Global afirmó que deseábamos una superintendencia general
que nuestros obispos serían obispos de toda la iglesia y que serían responsables ante toda la iglesia, que no tendrían supervisión residencial de conferencias anuales individuales, sino que serían obispos de toda la iglesia y también tendrían supervisión específica sobre varias conferencias anuales. Hemos visto esto en práctica incluso en los últimos años, donde nuestros obispos a tiempo parcial han servido en 4, 5 o 6 conferencias anuales y los de tiempo completo han servido en hasta 13 o 14 conferencias. Así que adoptamos este modelo de superintendencia general y no uno residencial. Actualmente contamos con 9 obispos. Estos fueron de los 9, provienen de 3 maneras diferentes. Es fundamental reconocer que la Conferencia General de 2024 confirmó a los obispos Jones y Webb a tiempo completo para la Iglesia. Además, fueron elegidos 6 obispos a tiempo parcial que servirán durante estos 2 primeros años. Esos 6, el obispo Kemba, el obispo Pena, el obispo Moore, el obispo Gregory, el obispo Livingston y el obispo Greenway. Esos 6 tienen una disposición muy específica para la posibilidad de postularse para la elección, de la cual hablaremos más adelante. Luego tuvimos al obispo Kegot, recibido por un párrafo específico del libro de disciplina. Es importante notar que tenemos 9 obispos llegados por 3 vías. Así, en la Conferencia General 2026 en Johannesburgo, elegiremos obispos a tiempo completo, ya no tendremos obispos a tiempo parcial, y todos ellos servirán como superintendentes generales de la Iglesia durante 6 años, hasta la próxima Conferencia General. La siguiente etapa fue que el GEC, el Comité Global de Episcopado, recibió la responsabilidad de establecer el número de obispos que servirán a la Iglesia los próximos 6 años. Había una guía en el libro de Doctrina y Disciplina. No era una restricción, sino una orientación. Dice que la orientación sería que cada uno serviría de 6 a 8 conferencias anuales. Así que el GEC estableció ese número que se comunicó a principios de este año, de hecho hacia el comienzo del año. Y el número se fijó en 8, que tendríamos 8 obispos de la Iglesia, sirviendo a tiempo completo como superintendentes generales durante los próximos 6 años. Bueno, ¿cómo se organizó eso? Bueno, nos encontrábamos analizando detenidamente el número de conferencias anuales que recibieron una delegación asignada por la Iglesia General, y la cifra total que tenemos registrada en el presente día asciende a 51. En total se han procedido a asignar oficialmente 51 delegaciones. Ya ha habido otras que se han reunido desde la fecha límite. Ellas no forman parte de este proceso según el libro de Doctrina y Disciplina. Esperamos que se unan a nosotros en futuras conferencias generales. Esperamos que sean incorporados en la asignación de obispos y en otros mecanismos, pero para esta conferencia general, para este proceso, son 51 conferencias las que recibieron una delegación antes de la fecha límite. Y eso significa que de nuestros 8 obispos que servirán como superintendentes generales a tiempo completo, 5 de ellos tendrán 6 conferencias anuales y 3 tendrán 7, para un total de 51. Entonces, la siguiente etapa del proceso fue recibir a aquellos que se postularían para la elección, aquellos que serían nominados. Lo primero es que tenemos a nuestros 9 obispos día. Cada uno puede autoseleccionarse si desea postularse para la elección. El obispo Jones y el obispo Webb eran elegibles para postularse para la elección según el libro de Doctrina y Disciplina por decisión propia. Y el obispo Jones ha tomado la decisión de hacer la transición al estatus de emérito. Y el obispo Webb se encuentra actualmente postulándose para la elección. El obispo Kegui también, como obispo transferido, puede autoseleccionarse como postularse para la elección, según el párrafo, fue recibido por. Y él también ha decidido postularse para la elección junto con el obispo Webb. Y luego teníamos a 6 de esos obispos a tiempo parcial por 2 años. Su disposición es un poco diferente. Así que el libro de Doctrina y Disciplina dice que hay un máximo del 50% de ellos que pueden ser elegidos y pueden postularse para la elección.
y hay una votación de calificación que deben cumplir para poder hacerlo. Bueno, 3 de esos obispos interinos han decidido que no se postularán para la elección. Continuarán su ministerio de otras maneras. Los obispos Livingston, Greenway y Kimba han tomado esa decisión. Así que tenemos a 3 que sí se postulan para la elección. El obispo Moore, el obispo Gregory y el obispo Pena, que se unen al obispo Webb y al obispo Kewi para postularse a la elección. Así que quizás viste el anuncio que salió el pasado viernes. Bueno, en realidad esto ha estado en proceso desde hace un tiempo. El GEC solicitó esas nominaciones además de esos 5, y a cada delegación de conferencia anual se le permitió presentar hasta un candidato de su propia conferencia anual y hasta un candidato de fuera de su conferencia anual. Y cada vez que esas delegaciones proponen a esas personas, luego ellos deben aceptar o rechazar la nominación. Y solicitamos eso para el 15 de marzo debido a la enorme cantidad de necesidades de traducción requeridas antes de que se lleve a cabo el proceso de evaluación. Pero la fecha límite disciplinaria final fue el 15 de mayo, así que eso fue el pasado viernes. Así que la denominación publicó una lista de un total de 24 personas que se presentarán como candidatos para nuestra iniciativa. 5 de ellos actualmente sirven como obispos y luego tenemos a 19 que fueron nominados adicionalmente por diferentes delegaciones de conferencias anuales. Entonces, la siguiente etapa es preguntar, bueno, ¿cómo se hacen las asignaciones episcopales a las conferencias anuales? Sí son superintendentes generales, pero servirán en varias conferencias anuales dentro de un área episcopal. ¿Cómo funciona eso? Pues bien, el libro de Doctrina y Disciplina describe esta reunión plenaria que congregará a miembros de los comités de área sobre episcopado para fijar las áreas episcopales. Así es como funciona. En cada conferencia anual, las delegaciones eligen a un laico y a un miembro del clero para que formen parte del comité de episcopado de la zona. Y en ese sentido no había muchas restricciones sobre quién podía ser. No era necesario que fueran miembros de la delegación. Sí debían ser miembros de la conferencia anual y no podían ser nominados al episcopado. Esa es realmente la única restricción. Pero estos, con 51 conferencias anuales y un laico y un clérigo de cada una de esas 51 conferencias, eso significa que hay 102 miembros con derecho a voto en este cuerpo plenario que se reunirá para fijar las áreas episcopales. Y hemos hecho nuestro trabajo y hay al menos 8 necesidades de traducción de idiomas para ese cuerpo plenario. Y además hay que notar que hay muchas personas que hablan con fluidez y que hablan el inglés como su tercer o su cuarto idioma en diversos contextos. Veo en el chat que mi sonido se está cortando. Diane, debido a esto me pregunto si se trata de un error de mi lado o si más bien es algo externo a lo que simplemente debo estar atento. A otros les está ocurriendo en su lado. No se está cortando de mi lado, así que continuaremos monitoreando de cerca. Perfecto, muchas gracias. Solo quiero asegurarme de ser consciente de cómo todos están recibiendo esta información. Y también sé que hablo rápido, así que tal vez debería hablar un poco más despacio. Así que esta reunión contará con 102 personas de todo el mundo, un laico y un clérigo de cada conferencia anual que tenga una delegación. Y cada vez que nos reunimos, tienen la responsabilidad de definir las áreas episcopales. Bueno, el GEC pensó en esto y se preguntaba, ¿cómo vamos a tener esta reunión en una sola sesión, definir las áreas episcopales de todo el mundo, con todos los desafíos de idioma y todos los desafíos tecnológicos? Así que el GEC estableció un proceso mediante el cual elaboraríamos una propuesta como punto de partida para los encuentros plenarios. Discernimiento. Y esto fue lo que se pidió y esto se solicitó hace muchos meses. Pedimos sinceramente a cada delegación que en oración discerniera y conversara sobre con qué otras conferencias estarían más interesadas en compartir un obispo, para que un mismo obispo sirviera en ambas o en todas sus conferencias.
y les pedimos que entregaran al GEC una lista clasificada de las 10 conferencias principales en orden de interés con las que les gustaría compartir un obispo. Y esta información se compartió ampliamente. Se compartió en reuniones de superintendentes de conferencia. El GEC la difundió en diferentes formas y aspectos para que pudiéramos recibir esas clasificaciones de vuelta. Y luego, a partir de esos datos, escuchando desde las bases, se elaboró una propuesta. No es la versión final, sino el punto de partida, porque cuando el cuerpo plenario se reúne, entonces pueden ver los datos que las delegaciones resaltaron a través del discernimiento en oración. Y luego, en el caso de que se propongan cambios, podrán realizarlos en esa misma reunión. Y así es como hemos logrado llegar a donde estamos ahora. Solo voy a tocar un tema más y luego voy a explicar cómo elaboramos esa propuesta. El primero es que he recibido muchas preguntas sobre qué significa estar en un área episcopal o compartir un obispo con otra conferencia. Y la realidad es que es un contexto muy limitado o una cantidad muy reducida de implicaciones que puedan surgir al compartir un obispo. Literalmente significa estar en un área episcopal con otra conferencia que comparten el mismo obispo. Esa es la esencia de esto. No hay nada que una a esas conferencias. No hay ninguna legislación prioritaria ni maniobras políticas. No se reúnen juntos en un encuentro aparte, ni como delegados ni en una conferencia más amplia. Así que si vienes de una historia donde existe algún tipo de jurisdiccionalismo que está entretejido en la base de tu comprensión, eso es algo que realmente deberías dejar de lado, porque no hay ninguna reunión de estas áreas episcopales. Además, no existe una relación de pacto asumida. De hecho, cuando recibimos los datos de vuelta, había algunas conferencias anuales que están en relación de pacto y que buscaron estar en la misma área episcopal. Y luego había otras conferencias que, según los datos intencionalmente analizados, se podía notar que no buscaban estar en la misma área. Y ese es el beneficio de tener esta respuesta desde las bases. Hay una pieza legislativa que describe los comités de área sobre episcopado que se presentará en la conferencia general. Un elemento allí es que los miembros de los comités de área sobre episcopado, aquellos que se reunirán en la sesión plenaria, pueden tener algún trabajo compartido. Con respecto a las evaluaciones anuales del obispo, ese trabajo corresponde al GEC, pero el GEC busca tener una evaluación de 360 grados en nuestros esfuerzos. Y los comités de área sobre episcopado, pueden recibir esa responsabilidad de llevar a cabo ese ciclo de retroalimentación. Pero ese es realmente el alcance de lo que tienen los comités de área sobre episcopado y las áreas episcopales. Así que hay un par de valores en este proceso que creo que están presentes en lo que estamos haciendo. Este es un proceso de base fundamental tanto para las nominaciones de los miembros de nuestro episcopado, así como también para la definición de la propuesta para la organización de las áreas episcopales. Esto no es algo que el jeque hizo y luego dice, oye, estamos haciendo la sugerencia. Esto es nosotros escuchando a las delegaciones a quienes buscamos. Les pedimos que entraran en un discernimiento en oración. Al orar las delegaciones recibimos esta información. Y lo segundo es que aquí hay flexibilidad. Estas áreas episcopales no están fijadas para siempre. Es para los 6 años que tenemos por delante, del 26 al 32. Luego el proceso se renovaría, quizás algunas áreas episcopales digan que les gustaría repetirlo, hagámoslo de nuevo. Y podrían pasar por el proceso para levantar la mano de esta manera, indicando que quieren seguir estando en la misma área episcopal. Y habrá otras que tal vez no. Y es algo que puede ser bastante hermoso con el paso del tiempo, tener esa flexibilidad. Así que, teniendo todo eso en cuenta, recibimos datos. Voy a compartir pantalla. Y si eres un fanático de las hojas de cálculo, como yo, entonces esto te va a encantar. Si no lo eres, entonces simplemente vamos a aguantarlo un momento, pero quiero que todos puedan ver lo que recibimos.
Así que esta de aquí es la hoja de cálculo que contiene exactamente lo que recibió el GEC. En ella podemos ver un total de 51 conferencias anuales. Recibimos datos de clasificación de 47 de las 51, así que de 4 no recibimos la clasificación. También quería tener esa lista oficial. Por cierto, cuando la gente enviaba su clasificación a veces cometían errores al escribir o solían utilizar diversas abreviaturas. Alguien decía RDC en vez de República Democrática del Congo. Requería estandarización para garantizar uniformidad. También quería saber de qué región del mundo provenían. Y en vez de América del Norte y del Sur, puse América Latina, así que está EEUU. Y aquí aparece América Latina en la lista. Pueden ver que México está ahí. Pero también ven que algunos de ellos no enviaron sus clasificaciones. Por ejemplo, Oasis no las entregó y otros tampoco. Así comienza con la lista oficial de conferencias y de qué región del mundo provienen. Y luego recibimos la clasificación. Esto es lo que se hizo. Utilizamos una matriz ponderada, así que solo voy a desplazarme hacia abajo. Pueden ver aquí algunas conferencias que Alabama Emerald Coast entregó una clasificación donde su mayor preferencia era estar con North Georgia, o la preferencia más alta de Bulgaria era estar con México. Y esto se colocó en una matriz ponderada. Así que si una conferencia seleccionaba a otra conferencia como su mayor preferencia, ese peso sería un 10. Bueno, su segunda opción sería un 9. La tercera opción sería un 8 y así sucesivamente. Como pueden ver, estos son todos los datos en bruto de las diferentes conferencias. Mientras oraban, Etiopía y Nazarene decidieron que la conferencia que más deseaban era Great Lakes, con un valor de 10. Eso significa el valor más alto. Tu nota máxima es 10 y la mínima es 0, resultando en 51 conferencias. Y si las 40 conferencias que no fueron clasificadas y no eran la tuya, recibirían un valor ponderado de 0. Pero luego combinas eso. Entonces observas qué conferencia... y debo decir que hay algunas cosas que deben señalarse aquí. Hubo áreas emergentes clasificadas, conferencias sin reuniones ni delegaciones. Hice lo mejor que pude, contactando una y otra vez para lograr que las conferencias solo clasificaran a aquellas que recibieron una delegación. Solo quedan unas pocas aquí donde las áreas emergentes, porque esos valores tuvieron que ser eliminados. No tiene sentido clasificar un organismo que no forma parte de este proceso. También tuvimos algunos que clasificaron a más de 10. Así que esas clasificaciones se eliminaron y tuvimos uno que incluso después de la corrección seguía poniendo consistentemente su propia conferencia como una clasificación. Por lo tanto, una autoclasificación equivale a una puntuación de 0. Y entonces cuando consideras esos factores también señalaré que algunas conferencias eligieron no dar 10. Algunos de ellos dieron 6 o dieron 9 y esos valores están influyendo en el resultado final. Pero luego pasas a lo que es una matriz ponderada. Esta es una hoja de cálculo donde en la columna A se encuentran las 51 conferencias. En la segunda fila encontrará las 51 conferencias listadas a lo largo de toda la fila. Y entonces lo que tienes es la clasificación combinada. Entonces, analicemos el caso de la India. India tenía una clasificación combinada con Corea, estadounidense de 10. Eso significa que India los clasificó en algún momento. Corea y Estados Unidos también los clasificaron en algún momento. Y eso dio un puntaje total de 10. La puntuación más alta posible era 20. La puntuación más baja posible era 0. Así que aquí hay uno. Mid Texas clasificó a Northeast como número 1 y Northeast clasificó a Mid Texas como número 1. Y eso dio una puntuación máxima de 20. Notarás los ceros a lo largo de toda la página. Ese es el autorranqueo. Así que Panamá y Panamá están listados en la columna F y la fila 7. Y así funciona a lo largo de toda la tabla. Luego quise resaltar por color para que algunas cosas llamaran la atención. De 18 a 20, los más altos, de 14 a 17, de 12 a 13 y de 1 a 11. Y esto ya está agrupado, que por lo que terminaron siendo las clasificaciones propuestas. Y podemos observar claramente cómo esos grupos se unen en estas diferentes áreas.
Eso nos ha conducido posteriormente a esta hoja. Esta es la propuesta de áreas episcopales que se presentará como un punto de referencia inicial para el cuerpo plenario. Esto se publicó la semana pasada, así que es posible que lo hayan visto en diferentes canales. Pero busca emparejar en las áreas episcopales la mayor cantidad posible de los valores mejor clasificados de las preferencias ordenadas de nuestra delegación. Así pues, observarán que 3 de las áreas episcopales necesitaban tener 7 conferencias y 5 necesitaban tener 6. Ya les conté anteriormente cómo sucedió. Luego, simplemente estuve averiguando de qué región del mundo provenían. Continente. América Latina. Y luego, a través de algunos análisis diferentes y algunas presentaciones preliminares, algunas personas preguntaron, bueno, ¿qué es lo contiguo? ¿Hasta qué punto están relacionadas entre sí estas conferencias? Eso no fue un factor para mí. Compartiré que para los continentes sí era de acuerdo con la matriz ponderada, que se basa en las preferencias discernidas y meditadas en oración, listadas según las clasificaciones enviadas por las delegaciones de las conferencias anuales. Si era un asunto estadísticamente irrelevante, entonces establecí una preferencia en el algoritmo para no exceder 4 conferencias anuales del mismo continente. Así resultó. Existen algunos casos de 4 dentro de este modelo y de esta propuesta, pero en su gran mayoría esto se debe en parte a que hubo una cantidad estadísticamente irrelevante de cambios. Siempre que se observaba ese límite de 4 por cada área episcopal, entonces no se alteraba el trabajo. Y luego, la siguiente pregunta que surgió fue auditar minuciosamente todo el trabajo. ¿Y cómo les fue bien a esas áreas episcopales? Quería asegurarme de que se evaluaran todos los valores, que tuviéramos 5,6, 3,7. Y yo quería evaluar, bueno, cuántos valores de matriz ponderada de 14 o más se podían llegar a conectar entre sí. Eso da un total de 57 valores de 14 o más. Así que aquí se pueden ver esos valores de matriz ponderada, 57 de ellos. Y estas áreas episcopales que se proponen pudieron lograr 51 de los 57, como se confirmó en la misma área episcopal, solo 6 pares quedaron divididos. Así que pueden observar claramente esas divisiones que están ahí y son precisamente las que están marcadas en color rojo. Puedo compartir con ustedes que he llevado a cabo toda la diligencia posible para explorar a fondo cómo lograr tener un menor número de divisiones. Y todo lo que yo era capaz de hacer, si en ese momento intentaba unificar uno de estos 6, se incrementaba inevitablemente el número de divisiones en los otros. Así que quiero mostrar cómo sucede eso, porque ha habido algunas preguntas sobre cómo se ve eso, así que solo preparé. Tengo una pequeña cosa adicional para que la revisen. Esto que ven aquí es solo otro ejemplo, de manera sumamente breve. Si ustedes tuvieran que nombrar 6 conferencias diferentes, Adán, Jacob, Moisés, Pedro, Mateo y Pablo, y todas esas 5 conferencias quisieran estar con Pedro y Pedro quisiera estar con todas esas conferencias, maravilloso. Bueno, tendría sentido que todas estas conferencias estuvieran en la misma área episcopal, excepto, ¿qué pasaría si ninguna de esas otras conferencias quisiera estar con las demás? Así que Adán no tenía ninguna preferencia por Jacob, ni Moisés, ni Mateo, ni Pablo, y Jacob no tenía ninguna preferencia por Adán, ni Moisés, ni Mateo, ni Pablo, y así sucesivamente. Entonces se crean conflictos dentro de los datos que desafían la capacidad de mantener la organización entre 51 conferencias en 8 áreas episcopales. Los valores de clasificación compartidos. Así que el objetivo aquí era mantener la mayor cantidad posible de coincidencias de alta clasificación. Teníamos 57 de esas. ¿Cómo podríamos lograr que ese número fuera lo más bajo posible de valores que no podían estar juntos en la propuesta?
Y eso fue lo que se presentó al GEC. El GEC ha aprobado esto como la propuesta y tengo algunas cuestiones importantes para compartir con todos ustedes. Esta es la propuesta que les presento hoy. No voy a tener absolutamente ningún tipo de preferencia personal de propiedad o valor en todo esto. Una vez que se presente formalmente, el cuerpo pasará a ser el único dueño. Y el cuerpo va a poder compartir esto. Y esta semana todos los comités de área sobre episcopado, todos los miembros de los comités de área van a recibir la hoja de cálculo, así que todos podrán ver los datos en bruto por sí mismos. Así que esos 102 miembros, que son los miembros con derecho a voto de esa reunión plenaria, recibirán esta hoja de cálculo y podrán discernir si hay otras formas que quieran proponer para hacerlo. Así que durante esa reunión habrá una presentación y al final de esa presentación pasaremos a la siguiente etapa con Chris Ritter como presidente y Tom Lambert como parlamentario. Pasaremos a un momento regido por las reglas de orden de Robert, donde las personas podrán proponer cualquier enmienda, pero todos los miembros de ACE recibirán estos datos esta semana, así que podrán profundizar y discernir si la propuesta fue capaz de honrar esos valores o no. Así que eso es donde estamos. Y Diane, estoy seguro de que tenemos preguntas. No he podido monitorear el chat mientras explicaba esto, pero quería poder compartir el trabajo que hizo el GEC al armar esto y la propuesta que se presentará ante el ACE. Así que una última cosa, el día 30 se fijarán las áreas episcopales. Cada vez que ese cuerpo plenario se reúna, fijarán las áreas episcopales y luego pasarán a una etapa de evaluación. Tendrán materiales para todos los nominados y los obispos que se postulen para la reelección y comenzarán a discernir a quienes desean entrevistar y finalmente para el 22 de julio a quienes clasifican como sus 5 principales nominados en los que están interesados para servir en su área episcopal. Así que si necesitamos entrar en el proceso de elección, podría hacerlo. Pero sé que el enfoque principal de nuestro trabajo hoy era cómo se formó la propuesta de áreas episcopales. Entonces, Diane, ¿qué preguntas tenemos? Gracias, Jason. Muy valioso. Una pregunta recurrente ahora para aclararlo es si esta hoja de cálculo y la demás información estarán a su disposición para revisarlas. Sí, así que nuestra expectativa es que esto se entregue a los comités de área sobre episcopado. Y esa ha sido en cierta medida nuestra predisposición o dirección. Pero Diane, si tú y la denominación tienen una visión diferente sobre con quién debería compartirse esto, está en sus manos. Pero sé que el grupo que más necesita esto de manera crítica son aquellos que van a votar sobre ello y proponer cualquier acción al respecto. En la reunión del 30 de mayo se entregará a los miembros esta semana. Todos deben revisar su bandeja de entrada estos días. Muy bien, perfecto. Bien, entonces un par de preguntas más. ¿Participarían los miembros del episcopado de área como grupo si se presentan cargos contra un obispo? Actualmente, en el libro de Doctrina y Disciplina, sección 9 y el JPP, no hay participación de los miembros de ACE en un proceso de queja. La 26ª Conferencia General va a clarificar más el lenguaje en torno al trabajo del ACE con respecto a todos los temas y estoy seguro de que si participan o no en el proceso de quejas será parte de ese discernimiento que la 26ª Conferencia General considerará. Creo que la legislación que he visto dice que se les comunicará e incluirá en eso. Pero en cuanto al presidente del proceso y el proceso en sí, si avanzara a una investigación, el ACE solo sería informado, no participaría. Pero la conferencia general se pronunciará al respecto y podremos aclarar cualquier papel futuro. Muy bien, perfecto. Bueno, Jason, esas fueron las preguntas que recibimos durante este tiempo, así que vamos a abrir el espacio. No voy a, ya saben, extender esto si realmente no hay más preguntas que hacer, pero solo sepan que tienen a Jason, tienen su atención. Así que si hay preguntas sobre este tema que les gustaría que se respondieran, ahora es el momento de compartirlas. Sí tuvimos un par de preguntas, Diane. Retomaré algunas que se compartieron al llegar. Preguntaban sobre
el presupuesto y los costos, y si eso se consideró en las áreas episcopales propuestas y si podemos costearlo. Y lo único que puedo decir es que cuando la Conferencia General en el 24 adoptó una superintendencia general y asumió el impacto global y la participación de nuestros obispos, sabíamos que eso implicaba un costo. Así que el Comité de Episcopado Global ha establecido montos presupuestarios para los gastos de viaje de los obispos. Hemos hecho eso durante los últimos años y nuestros obispos han podido viajar tanto como lo han solicitado para interactuar con sus conferencias anuales. Ese presupuesto ha sido preparado en una proyección para 2027 y más allá, y eso se ha incluido en el discernimiento y la preparación del presupuesto por parte de finanzas y administración. Y esos montos han encajado dentro del presupuesto y han podido ser incorporados en los presupuestos futuros. ¿Y entonces podemos costearlo? Sí. ¿Es un compromiso de nuestros obispos ser obispos itinerantes? Absolutamente. Esto lo estableció la conferencia del 24 al buscar una superintendencia general. Genial. Y hemos recibido un par de preguntas más, así que las compartiré. Dice, ¿cómo se ajustará si la ubicación de un obispo le impide viajar a su sede, por ejemplo, de EU a Nigeria, donde hoy tiene prohibido viajar? Sí, es una excelente pregunta. Hay un par de disposiciones en el libro de Doctrina y Disciplina. La primera es que si un obispo no puede cumplir con sus responsabilidades en una zona determinada de manera presencial, especialmente para la conferencia anual o para la ordenación, pero también para la itinerancia general a lo largo de la conferencia, entonces puede asignar esa responsabilidad a otro obispo. Nuevamente son obispos de toda la iglesia, y eso ya ha sucedido en más de una ocasión. Había coincidencia en las fechas de dos conferencias anuales en 2025, cuando los obispos fueron asignados a sus respectivas conferencias anuales y no se podían trasladar debido a reservas y compromisos. Entonces el obispo que estaba a cargo de ambos pidió que otro obispo lo sustituyera. Además teníamos un obispo que tenía algunos problemas de salud y no pudo viajar a una conferencia anual en particular, por lo que asignamos a otro obispo para que fuera. Eso permitió resolver problemas puntuales. Sobre los temas más permanentes, crisis o el seguimiento, si un obispo no puede viajar, entonces pueden hacerlo. Actualmente no existe una disposición para reasignaciones, pero sé que hay una legislación que llegará a la Conferencia General que permitiría al GEC, el Comité Global de Episcopado, hacer esas reasignaciones. Durante todo el periodo de 6 años, y eso no ha sido aprobado, pero será presentado ante la Conferencia General para su discernimiento. Todo. Bien, genial. Excelente explicación. Tenemos otra pregunta. ¿Se consideró o se aplicó el principio de que cada área episcopal debería incluir al menos 3 áreas del globo? No lo hicimos. Por lo tanto, esta propuesta se basaba exclusivamente en el uso de los datos brutos y la matriz ponderada. De esta manera, respetamos el criterio de cada conferencia anual y de su delegación, y no queríamos realmente intervenir manipulando más allá de eso. Queríamos que el discernimiento reflexivo y en oración de la conferencia anual fuera lo que se reflejara tanto como fuera posible en las áreas episcopales propuestas. La única condición que puse fue que si era estadísticamente irrelevante, entonces pusimos un límite máximo de 4 del mismo continente. Esa fue la única condición que se incluyó. Todo lo demás provenía de los datos derivados del discernimiento en oración de las delegaciones. Comprendo. Muy bien. Entonces, dice, para los candidatos que estarán en la elección solo para las áreas episcopales que tienen, bien, para los candidatos, estarán en la elección solo para las áreas episcopales que tienen... Es una buena pregunta. Los nominaron, disculpa. Sí. Así que cada una de las 24 personas que se presentan como candidatos para la elección tiene la posibilidad de estar incluido en la lista ordenada y puede ser elegido formalmente por la Conferencia General para la asignación específica. Entonces, en la Conferencia General, cuando se lleva a cabo la elección, el nominado será elegido para un área episcopal, así que sería
Ya sabes, voy a usar al obispo Jones como ejemplo porque él no se está postulando para la elección. El obispo Jones sería elegido para el área episcopal 3. Y así, en el momento de la elección, se realiza la asignación. No se limitan a sus nominadores. Ahora, los 24 se postulan para la elección eclesial. Cada una de las 8 áreas episcopales participará en la evaluación, leyendo sus materiales, programando entrevistas y discerniendo en oración. Si buscan a alguien para servir de obispo en sus conferencias anuales durante los próximos 6 años, los 24 candidatos son elegibles para ser clasificados y elegidos por las 8 áreas episcopales según se proponga o modifique. Todo. Bien. Y luego voy a pasar a esta pregunta porque es sobre lo mismo. Pero, digamos, ¿qué pasa si un obispo renuncia o muere? ¿Algo de ese tipo? ¿Se ha llegado a algún acuerdo provisional? Sí, por supuesto. Así que el libro de la doctrina y la disciplina ya aborda este tema. Entonces, si renuncia, muere o está de baja o es suyo. Existen diversas razones para que esto ocurra. No obstante, este mandato sí le otorga a la GEC la responsabilidad de satisfacer las necesidades de servicio episcopal de esas conferencias anuales. Eso podría hacerse designando obispos eméritos para que desempeñen esas funciones, o bien aumentando las responsabilidades de los demás obispos que han sido elegidos para el cargo en ese periodo de 6 años. Por lo tanto, se mantendrá la cobertura y eso ya está previsto en el libro de Doctrina y Disciplina. Y también debería haber dicho antes que siempre que haya una necesidad puntual, como la describió Chris anteriormente, el obispo también puede recurrir a un obispo emérito para atender esa necesidad puntual, pero eso queda a discreción del obispo, no de la GES. Sí, genial. Bueno, tuvimos un par de cosas. Voy a contestarle a Lester simplemente porque lo vi. Sí, Lester. Un obispo puede presidir su propia conferencia anual. No hay disposición que lo restrinja en el libro de Doctrina y Disciplina. Hay una asignación. Respecto a la plenaria del 30 de mayo, se requiere una aclaración. ¿Irán a salas separadas para elegir a sus propios funcionarios? Sí, excelente. Así que va a ser un gran día. Estoy tan emocionada. Hemos estado trabajando muy duro para prepararlo. El sábado realizamos una comprobación tecnológica. Nos reuniremos. Recibiremos un devocional. La propuesta será presentada a los miembros de ACE y luego será asumida por el cuerpo, y el cuerpo finalmente determinará cuáles serán las áreas episcopales. Y a partir de eso se ofrecerá una capacitación sobre el trabajo que tienen por delante los miembros de ACE. Luego pasaremos a 8 diferentes áreas episcopales. Reuniones. En Zoom lo pensarías como una sala de grupos, pero en realidad serán 8 reuniones únicas que se llevarán a cabo directamente después de esa reunión plenaria. Ese mismo día, un miembro del GES convocará esas reuniones y se elegirán oficiales para cada uno de los 8 comités de área de episcopado. Ese día se elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y luego ellos se harán cargo de su propio trabajo. Y recuerden, estos son grupos de 12 o 14 personas que estarán trabajando desde el 30 de mayo hasta el 22 de julio para revisar los materiales de los 24 nominados. Y después de esa revisión discernirán en oración a quienes desean entrevistar y con quienes desean interactuar. Luego podrán realizar esas entrevistas y finalmente tener una clasificación de los 5 mejores. Así que será muchísimo trabajo. Oren por esas 102 personas en ese tiempo, porque buscamos la voluntad y la sabiduría del Señor en ese esfuerzo. Sí, absolutamente. Entonces, ¿cómo determinaremos el orden en que se eligen los obispos de las áreas? El orden en que se eligen los obispos de las áreas. Chris, no estoy muy seguro de entender tu pregunta, así que la elección se llevará a cabo de la siguiente manera. Habrá 8 áreas episcopales que están clasificadas. La lista de los 5 principales de cada uno se dará a conocer a la Iglesia General y a los delegados de la Conferencia General. También habrá una lista de los 24
que no están incluidos en esa lista clasificada, y el proceso de esa votación en particular se llevará a cabo de la siguiente manera. Tendremos el área episcopal 1 y luego se realizará una votación para elegir a quien la Asamblea de la Conferencia General desee para esa área episcopal. Esa votación se cerrará, los resultados no se compartirán. Luego pasaremos al área episcopal 2. Votaremos por el nominado para esa área episcopal. Luego se cerrará esa votación, los resultados no se compartirán. Repetiremos el proceso hasta terminar el área episcopal 8. Al concluir, se mostrarán los resultados de las 8 áreas. Así, ninguna será la primera o segunda, porque los resultados no se publicarán. Las 8 se harán en una sola sesión, luego se compartirán los resultados y repetiremos el proceso con aquellas donde no haya elección. Así que, Chris, como aclaraste, el área elegida primero funcionará así: las 8 al mismo tiempo antes de compartir resultados y luego se hará la elección. Los delegados solo podrán votar por la misma persona para una sola área episcopal. Así que antes de proceder a realizar esas 8 elecciones, es fundamental que sepan exactamente por quién van a votar cada área episcopal, porque no pueden repetir el mismo nombre en más de una. De acuerdo. Tal vez ya sepas lo que esto significa, pero las restricciones de viaje van a limitar el IA5. ¿Tenemos claro qué es lo que significa eso exactamente? Entonces, él o ella está hablando del área episcopal 5. Así que el área 5 episcopal tiene limitaciones de viaje. Así que ciertamente nosotros como iglesia global, y por cierto, cuando se llega a áreas emergentes es aún más complejo. Tenemos zonas emergentes en ubicaciones muy difíciles. Soy plenamente consciente de que Nigeria tiene grandes desafíos hoy en día, pero eso no solo le ocurre a Nigeria. India presenta algunos desafíos para los viajeros, especialmente para la iglesia. Rusia presenta dificultades para viajar, y así, cuando esas áreas episcopales quedan establecidas y los comités de área sobre el episcopado inician formalmente su proceso de discernimiento, el acceso a esas conferencias anuales formará parte del proceso de selección, y tendrán que considerar en oración quién sería capaz de servir bien a sus conferencias. Así que, Jennifer, genial. Pregunta, pero no es solo en el área episcopal. 5. Esta situación ocurre en muchas áreas episcopales. Nuestros obispos se ofrecen como voluntarios en lugares difíciles y esto nos obliga a retrasar un poco las conferencias anuales. La guerra en la República Democrática del Congo retrasó nuestra capacidad para celebrar 2 conferencias anuales más en la RDC, y también por motivos de seguridad. No solo para nuestros obispos, sino también para la reunión de la conferencia anual, así que sigamos orando por el movimiento de Dios en todo el mundo y las implicaciones que eso tiene también para el movimiento metodista global. Dice que el obispo interino tendrá que obtener el 75% para estar en la papeleta, ¿correcto? ¿Habrá una elección para el interino primero si obtiene la papeleta según el 604.8? Esa es una excelente pregunta. Así es exactamente cómo va a funcionar. Al principio de la conferencia general habrá una papeleta de calificación en la que aparecerán los nombres del obispo Moore, el obispo Gregory y el obispo Peña. Y esto es antes de que lleguemos a cualquier elección para áreas episcopales. Esto es estrictamente para la papeleta de calificación, y cada delegado en la conferencia general podrá votar por tantos de esos 3 como desee, y cualquiera de esos 3 que obtenga el 75% o más, entonces será elegible para postularse en la elección. Cuando lleguemos a la otra votación, que es para la elección de obispos, así que la papeleta de calificación para esos 3 al principio debe alcanzar el 75% y luego para ser elegido al área episcopal el 60%. De acuerdo. ¿Habrá una alteración del área episcopal si la petición para la adición de un obispo es aprobada por la conferencia general? Entonces entiendo perfectamente bien
y no soy el parlamentario ni el abogado de apelaciones, y si esto es algo sobre lo que Tom Lambrick podría necesitar ofrecer su propia opinión, Julia simplemente nos dice, no me está escuchando. ¿Me sigues escuchando, Diane? ¿Soy? Bueno, está bien. Así que seguiré adelante. Por lo que tengo entendido, este próximo proceso electoral para el año 2026 se regirá íntegramente por el libro de Doctrina y Disciplina, que fue oficialmente votado y aprobado en el año 2024. Entonces, si hay cambios en el libro de Doctrina y Disciplina en 2026, no afectarán la elección de la Conferencia General de 2026. Eso es lo que entiendo. Pero, de nuevo, no soy la última palabra en eso. Espero que otros puedan opinar sobre eso de manera más adecuada. Eso suena genial. ¿Y entonces espera el GEC que los haces trabajen juntos con otros haces para poder discernir las opciones episcopales? Lo pregunto por un amigo. Sí, absolutamente. Así que no hay ninguna restricción en la forma en que los comités de área sobre episcopado se comuniquen entre sí o no lo hagan. Y entonces, si hubiera un deseo por parte de esos presidentes, o si quisieran hablar entre ellos y hubiera apertura, entonces absolutamente podrían participar en ese proceso. Una de las preguntas es, ¿qué sucede si varias conferencias colocan al mismo nominado en primer lugar? Y parte de eso puede manejarse potencialmente a través de un trabajo previo. No hay ninguna restricción para que esos comités de área sobre el episcopado hablen entre sí. Así que podría ser que a través de un trabajo previo antes de que se publiquen las clasificaciones ese desafío pueda ser mitigado. Sin embargo, también es posible que esos primeros lugares sigan ahí incluso después del 22 de julio. Y el libro de Doctrina y Disciplina establece una disposición para que el GEC pueda intervenir en ese asunto, lo que significaría que probablemente hablaríamos con los ACE, hablaríamos con los nominados y discerniríamos cuán cerca estuvo el número 2 de alguien, o la consideración del obispo o del nominado respecto a ese proceso de discernimiento. Así que sí, podrían hablar entre ellos con anticipación. No están obligados a hablar entre ellos, pero no hay ninguna restricción que les impida hacerlo. Bueno, gracias, Jason. Y siento que esto ha sido de mucha ayuda. Y siento por los comentarios que hay mucho acuerdo con eso. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo, no solo por el trabajo que tú y el GEC han hecho en esto, sino también por tu disposición a seguir siendo transparente y comunicarte. Ese proceso de pensamiento y responder preguntas y todo eso, así que muchas gracias. Y entonces me encantaría si... Oh, espera, acaba de llegar una más. Dice, ¿qué materiales de los candidatos revisarán los ACES? Esa es una excelente pregunta. Así que hay materiales generales como el currículum. También hay 33 preguntas que todos han respondido. Incluyen preguntas teológicas porque son maestros, son líderes espirituales, defienden la fe y articulan nuestra doctrina. Así que eso también es fundamental en el proceso de revisión. También en esas 33 preguntas hay una exposición de dónde ven las oportunidades y desafíos para nuestro movimiento en el futuro. Así que estoy realmente emocionado de que todos esos haces puedan leer esos materiales. Agradezco al GEC, especialmente a Tyson Hines, quien reunió de forma increíble gran parte de ese material. Además, los ACES pueden leer materiales de referencia, especialmente de su supervisor directo. Si es un pastor, sería el superintendente de su conferencia. Para un obispo es el GEC. Para un superintendente de conferencia, su comité de superintendencia. También hay una variedad de materiales de referencia disponibles. Y además, si hay algún documento de personal, también tendrán acceso a todos esos materiales confidenciales. Así que nada estaría inaccesible para los miembros de ASI durante su proceso de discernimiento. Bueno, eso estuvo genial. Y gracias de nuevo, Jason. Así que si no te importa, me encantaría que nos cerraras con una oración esta mañana. Oh, me encantaría, me encantaría. Inclinémonos juntos. Dios Santo, venimos ante ti.
agradecidos por la misión y el ministerio que compartimos juntos como un cuerpo global, al ver tu espíritu moverse de maneras tan maravillosas. Y Señor, oramos por este proceso, esta elección. Señor, sabemos que tú has levantado a estas 24 mujeres y hombres para un tiempo como este, para que el cuerpo pueda discernir quién es llamado a asumir esta tarea sagrada. Señor, has preparado a estos tus siervos tan bien y con tanta fidelidad. Y así, Señor, oramos para que bendigas ahora a estos comités de área de episcopado que entran en este proceso de discernimiento. Señor, oro para que les otorgues sabiduría en las interrogantes que hagan y que les puedas conceder un gran fuego espiritual, que conduzca a una elección que equipe a nuestra iglesia para un fruto increíble para el reino. Señor, oramos para que se reciba una cosecha abundante a través de este trabajo, que se formen discípulos y que la santidad bíblica se extienda a través de estos obispos y de sus ministerios durante los próximos 6 años. Señor, sé glorificado en este proceso. Señor, entendemos que hay tecnicismos y detalles en ello, pero Señor, sabemos que tú eres el Dios de todas las cosas. Por eso oramos para que hagas tu voluntad en nosotros y en esta iglesia. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Así que gracias de nuevo y gracias a todos por acompañarnos. Como mencionamos al principio, esta grabación estará disponible para que puedan volver a verla y consultarla si les surge alguna pregunta. Y como siempre, gracias por formar parte de la Iglesia Metodista Global y nos vemos la próxima vez.